proteínas, algunas enzimas digestivas, enzimas proteolíticas, hormonas, material celular de descarte y alguna parte también tienen un contenido inmunológico, ¿no? Tiene una secreción bastante rica. Y gracias a que obedecen al simpático y parasimpático, entonces también estimula la gana, ¿no? Su producción. Cuando nos asustamos, el simpático comienza a disminuir la secreción, la boca se nos vuelve seca del susto, ¿no? Cuando estamos cayendo de altura. Y el parasimpático, cuando nos relajamos, comienza a producir gran cantidad de saliva. Cualquier trastorno entonces que altere la producción de la saliva va a presentar alguna enfermedad. En este caso, estamos en el mes de la parotiditis, ¿no? Justamente al final de invierno, comienza la primavera, es cuando aparecen los vientos, aparece el calor, y entonces aparecen las enfermedades virales. Y la parotiditis es una enfermedad de esta época, de esta temporada. Más recuerdes pero en realidad es mixto, ¿no? Esta enfermedad tiene 4 etapas. La enfermedad de la parotiditis viral. La viral es infecto contagioso, es enfermedad estacional, aparece en el final del invierno y comienza la primavera, con los vientos y el calor. Y tiene 4 fases, ¿no? Primero una fase inicial, como cualquier enfermedad viral, prodrómica, luego viene la fase inflamatoria y la disminución de los síntomas, ¿no? Precedido todo de una fase de incubación que puede variar según el virus. Y tenemos también la parotiditis no viral, que es la bacteria, pero es más rara esta bacteria. Solamente se da en pacientes inmunocomprometidos o en aquellos pacientes que tienen trastornos a nivel de la glándula, como cálculos, obstrucciones, tumores, ¿no? Sobreinfección bacteriana. Más rara. Bien. Esta enfermedad viral, que es la parotiditis, está producida por una cantidad de virus, pero en el examen siempre le preguntan cuál es el virus principal que produce la parotiditis y le ponen varios de los otros, incluso otros más que ni existen ahí. Y entre medio, paramyxovirus, ¿no? Entonces la respuesta es paramyxovirus, que es el principal virus productor de parotiditis, ¿no? El paramyxovirus es el causante del virus de la parotiditis fundamental, el mayor porcentaje. Característicamente, entonces, se va a presentar en el ángulo del maxilar inferior. Si ustedes hacen un triángulo, entonces, lobo superior de la oreja hasta el mentón, borde anterior del esternocleidomastoideo y borde anterior o línea anterior cervical, ¿no? Desde el mentón hasta la torquilla esternal. Entonces se forma un triángulo. En ese triángulo, entonces, en el ángulo del maxilar inferior, es donde va a presentarse la glándula parótida. Pero no solo la glándula parótida está afectada por la virosis, ¿no? El virus va a afectar a todas las glándulas salivales en general, pero la glándula parótida es la que manifiesta fundamentalmente esta inflamación. Entonces, puede ser uni o bilateral. La fase inicial de incubación, recuerden bien, es 14 a 21 días, no minutos, ni segundos, ni horas. 14 a 21 días, varía según el estado inmunológico de los pacientes, eso. El problema, ¿por qué es tan contagiosa? ¿Por qué es tan epidémica? Porque en esta fase de incubación el paciente no tiene ningún síntoma, no le duele nada, no hay inflamación de nada. Está en fase de replicación del virus en el hígado. Y a partir del tercer o quinto día de esta fase de incubación, el paciente ya es infectante, entonces se contagia por la saliva del individuo a través del contacto con el mismo vaso, el beso, etc. Una serie de contactos con la saliva. Bien. Luego de que se ha incubado, después de los 14 a 21 días de incubación, ese paciente comienza a presentar los primeros síntomas, pero con cualquier enfermedad viral, ¿no? Malestar general, fiebre, dolor de cabeza, mialgia, artralgia, anorexia, no tiene ganas de nada, ¿no? Entonces, ese día el paciente se la pasa echado en su cuarto. Esto puede durar desde
24 a 48 horas esta fase prodrómica, ¿no? Malestar general. Aún todavía no tiene ningún proceso inflamatorio a nivel de las glándulas, nada, simplemente una virosis, como cualquier resfrío, y nada, ¿no? Luego de esas 24 o 48 horas de la fase prodrómica, de la fase viral inicial, comienza a manifestarse a nivel de una de las glándulas o ambas glándulas parótidas el proceso inflamatorio de la glándula. Entonces se comienza a notar un abultamiento en el ángulo del maxilar inferior del paciente de forma ya más notoria, que se lo puede observar incluso a simple vista, ya no solo a la palpación. Las náuseas y los vómitos se hacen más evidentes debido a que hay una pequeña disminución de la producción de saliva debido al proceso inflamatorio glandular. Entonces el paciente comienza con más náuseas, todos los alimentos que consume le irritan obviamente a la glándula para que produzca saliva y eso le produce al paciente más sensación dolorosa y náusea y vómito. Este proceso inflamatorio puede durar de hasta 3 días, otros días hasta 4 o 5 días, por eso va a variar mucho según el estado inmunológico del paciente. Bien, todas las glándulas están afectadas, como digo, pero la parótida es la que manifiesta fundamentalmente la enfermedad, los síntomas. Si es que el paciente no está inmunocomprometido, su sistema inmunitario está intacto, 7 a 10 días más o menos la fase de la enfermedad en total, y si no existía ninguna enfermedad de base, el paciente está entero inmunológicamente, entonces todos los síntomas van desapareciendo, incluso la involución del tamaño de la glándula también va disminuyendo hasta desaparecer sin ningún rastro. No existe un tratamiento específico, solamente el tratamiento es sintomático, el reposo relativo, aislamiento del individuo para que no contagie a nadie, los utensilios, el baño del paciente tiene que ser exclusivo para que no contagie a nadie. Si es que el paciente, pese a que puede hacer que cumpla con la normativa del tratamiento, las conductas relativas, pero pueden haber complicaciones. Las complicaciones son aquellas estructuras u órganos del cuerpo que son similares en su arquitectura histológica y el virus entonces puede confundir y replicarse en esos otros órganos y producir enfermedades que serían las complicaciones de la parotiditis, ¿no? Entonces las complicaciones de la parotiditis pueden darse a nivel de los genitales, tanto en el hombre como en la mujer. Este virus de la parotiditis puede afectar entonces los testículos y los ovarios, cambiando la arquitectura y la funcionalidad de estos órganos. Entonces, en los testículos se produce espermatozoides, entonces va a dejar de producirlo. Entonces el paciente queda estéril. Lo mismo, los óvulos a nivel de la mujer desaparecen y se convierten en tejido fibrótico, ¿no? Entonces la mujer queda estéril. El proceso inflamatorio a nivel de las mamas también va a cambiar el tejido mamario por tejido fibrótico cicatrizal. A nivel encefálico puede producirse una meningitis. El páncreas puede sufrir también afección por la similitud de la histología con las glándulas parótidas y las glándulas salivales en general. Puede ser una pancreatitis grave. El compromiso de la glándula parótida o estructuras vecinas puede darse también un daño parcial o total al los nervios de la zona y producir alteraciones faciales o hipoacusias temporales o definitivas. Si la mujer está embarazada cuando agarra la enfermedad, puede producirle el aborto si está en el primer trimestre. Cualquiera de estas enfermedades en un paciente, cualquier paciente, constituye un criterio de internación y hospitalización, un seguimiento internado. Otro trastorno que decíamos que no es viral, es bacteriano, que se da solamente en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes con tumores cancerosos o en litiasis ya sea de las vías salivales o si no de la misma parénquima glandular. Puede sobreinfectarse. Entonces, cualquier agente etiológico gram positivo o gram negativo anaerobio que habita entonces normalmente de forma saprófica la
pueden colonizar e infectar las glándulas. El cuadro clínico es diferente al cuadro viral, ya que no existe un pródromo. Cuando ya viene la sobreinfección y el paciente tenía enfermedad de base, directamente comienza el proceso inflamatorio de la glándula y se produce igual que la formación de un absceso, ¿no? Ahí va a haber la temporada de Celsius, dolor, calor, rubor, tumor, fiebre, malestar general y alteración de la secreción salival, ¿no? Entonces la saliva se va a tornar turbia, espesa, purulenta, ¿no? Porque hay una bacteria colonizando su interior. Entonces la característica de la saliva cambia totalmente. El diagnóstico va a ser clínico, ¿no? Porque el paciente con antecedente, el paciente tiene un HIV, puede ser que tenga una hepatitis, puede ser que tenga cualquier otra enfermedad inmunosupresora, luego va a ser trasplantado y encima comienza con este cuadro, ¿no? Con dolor, aumento del volumen de la glándula y la secreción de la saliva purulenta. Entonces todo eso hace que el paciente sea fácil de diagnosticarlo como una parotiditis bacteriana. El tratamiento va a consistir entonces en la hospitalización del paciente, tratamiento con antibióticos, ya que es una bacteria para germen gram positivo y gram negativo anaerobio. La hidratación adecuada del paciente, tratar de fluidificar más esa saliva con mayor líquido, hidratación, calor local, ¿no? El tratamiento quirúrgico solamente está destinado a que el paciente si es que el proceso causal de la sobreinfección es un tumor, ¿no? Y encima el tumor tiene pinta de maligno. O sea, ahí se procede a la cirugía, la extirpación de la glándula afectada. Entonces, si ustedes ordeñan esa glándula afectada con un proceso infeccioso, la ordeñan, es decir, le hacen un masajito y van a producir secreción salival hacia los canalículos en la cavidad oral, pero en vez de salir saliva, sale pus, ¿no? Entonces, esa secreción purulenta hace el diagnóstico, ¿no? Esta otra es más rara, más que todo en mujeres se da, y asociada a otras enfermedades inmunológicas también, enfermedades de reumatoide. Entonces, en realidad es todas las glándulas del cuerpo se ven afectadas en cierto grado y hay una hiposecreción o una anulación total de la secreción de las glándulas afectadas, ¿no? Las glándulas lacrimales, las glándulas salivales, etc. ¿no? Todas las glándulas se ven afectadas. Por eso es que para el diagnóstico se recurre al test lacrimal, ¿no? Que es el test de Schindler. Sacándole un poquito de lágrimas al individuo, se hace una dosificación mediante la técnica de Schindler para ver si tiene 5 a 10 milímetros de lágrima por minuto, es normal, pero si tiene menos de 5 milímetros de lágrima por minuto, hay una hiposecreción, ¿no? En ese caso se indica la biopsia de una de las glándulas salivales, justamente como hay tantas, no pasa nada, y se hace el estudio histológico, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta enfermedad? Reemplaza el tejido normal por tejido fibrótico cicatrizante, ¿no? Por eso es que ese tejido inmunológicamente, fisiológicamente queda anulado, entonces deja de producir saliva y deja de ser una glándula. Por eso es que va disminuyendo ¿qué va a producir en la boca? Boca seca, ¿no? Entonces, y justamente la saliva es la encargada de proteger, de lubricar, es donde se forma el bolo alimenticio inicialmente con las enzimas que trae la saliva, protege de caries, protege de erosiones la mucosa oral y además de eso contribuye con la formación de las palabras, ¿no? Con boca seca es difícil hablar, no se puede formar bien las palabras, hay una distancia. Otro trastorno que no es muy común, pero se ve de vez en cuando, yo solamente 2 veces he visto este trastorno, la litiasis a nivel de la glándula o a nivel de un canalículo. Cuando lo vean, sí que lo ven, todavía tienen internado, tienen tiempo para ver, documentenlo bien porque casi no se ve. Cuando se ve, uno no le da pelota a ese rato, pero denle pelota. Es interesante, después no se ve muy seguido.
más común en las glándulas mayores y de las glándulas mayores la más afectada encima es la submaxilar. ¿Por qué? Porque por su anatomía el canalículo es un poco más sinuoso y además que va de abajo hacia arriba la secreción, entonces es ascendente y por eso tiende a enlentecer más su eyección y eso hace que la saliva se vaya acumulando los canalículos, se torne turbia, se torne espesa y se formen cálculos. Pueden ser de múltiples elementos, ¿no? La formación de cálculos, pero generalmente son mixtas. Síntomas, el síntoma fundamental que acompaña es cualquier obstrucción y la secreción se va a ver obstruida, comienza a haber un dolor, ¿no? El dolor tipo cólico, dolor punzante. Si ustedes ven que la glándula puede aumentar ligeramente de tamaño durante un tiempo, el tratamiento clínico con antiinflamatorios, analgésicos, masaje glandular, aumento de la secreción, de la hidratación del paciente, medicamentos cialogogos, o sea, que mejoren la producción de saliva, puede ocasionar que la glándula expulse el cálculo, ¿no? Y entonces el paciente queda curado. Pero muchas veces eso no es así, el cálculo se queda obstruyendo, puede sobreinfectarse la saliva y producir una cialodenitis bacteriana. En ese caso, el tratamiento consistiría ya en una cirugía, que es la extirpación del cálculo, ¿no? Puede ser una extirpación del parénquima, o si no, si es que el cálculo ya está en un canalículo, la canaliculectomía, ¿no? Cortar el canalículo para terminar de sacar el cálculo que salga hacia la luz, ¿no? Así que con masajes o tratamiento no puede cruzarse. Entonces se corta a nivel de la mucosa oral y se deja abierto, ¿no? Para que eso quede más utilizado. Se puede dar puntos ahí. Si se da punto, se hace un mucosel, ¿no? Esta glándula también la vi en pediatría, cuando trataba pediatría, en unos niñitos que no podían cerrar la boca incluso por debido al mucosel, a la glándula. Es un acúmulo de saliva debido a la obstrucción de uno de los 8 o 10 canalículos que tiene la glándula sublingual. Entonces, se ve de color oscuro, color marrón, azulado, así, porque la saliva es transparente y la mucosa que está encima también es transparente, pero el piso está tapizado de una gran cantidad de venas, ¿no? En un sistema venoso y linfático, y se ve oscuro, por eso es que se ve oscuro, no se ve color azulado. El diagnóstico es fácil, ¿no? En clínico ustedes van a observar la masa tumoral quística en el piso de la boca. El tamaño puede variar, incluso, o sea, son tan grandes que pueden ser hasta intracervicales, se van hacia el cuello, pero el tratamiento es sencillo. Se saca entonces toda la cara anterior del quiste y se deja marsupializado, se deja abierto. Cierra en 5 a 7 días, cierra espontáneamente, sin dejar mayor complicación. El mucosel es algo parecido a la glándula, pero es una glándula menor, ¿no? El otro era una glándula mayor, que era la sublingual. En cambio, las glándulas menores, que se encuentran a nivel del borde libre del labio, en la comisura labial, están expuestas a traumatismo, ¿no? Ya sea por el cepillado de los dientes o por microtraumatismo al recibir golpes en individuos que hacen deportes extremos o se dedican a algún tipo de gimnasia que sufren microtrauma todo el tiempo. Entonces, este mucosel no es más que la obstrucción del canalículo de salida de una glándula menor. Se produce un quistecito salival en el borde libre del labio que es molestoso, puede inflamarse y producir dolor, calor y sobreinfectarse por bacterias incluso también. El diagnóstico es clínico, los estudios imagenológicos no nos ayudan en gran cosa, solamente a demostrar que hay una presencia quística como una ecografía. El tratamiento clínico con antiinflamatorios y masaje glandular muchas veces puede aliviar el cuadro sin cirugía, pero si no hay una resolución,
tratamiento quirúrgico es la quistectomía, ¿no? Tiene que extirparse el quistecito del labio y luego se cierra, ¿no? Porque se lo ha extirpado totalmente. No se deja marsupializar porque se ha sacado todo el. Y de los tumores benignos, el más común de lejos, que afecta a las glándulas mayores y las glándulas mayores más a la parótida, es el adenoma pleomorfo o tumor mixto, ¿no? Que es un tumor benigno por su crecimiento lento, porque no afecta, no compromete el sistema nervioso, ni vascular, ni linfático, solamente un efecto de masa. Obviamente la arquitectura glandular se pierde, por eso el tratamiento quirúrgico muchas veces es el tratamiento de elección, o sea, tiene que hacerse la extirpación de la glándula afectada y aún así hay una recurrencia pobre, ¿no? De menos de un 2%. En caso de sospecha de malignidad del tumor, ahí recién se puede asociar a quimioterapia o radioterapia. De los tumores malignos, el más común es el carcinoma mucoepidermoide. Este tumor menos frecuente, pero cuando está presente en las glándulas mayores, más en la parótida también, entonces su tratamiento va a consistir de acuerdo al grado de malignidad. Tenemos de bajo, mediano y alto grado de malignidad. El tratamiento quirúrgico consiste en la extirpación de la glándula, pero si hay un compromiso de mediano a alto grado de malignidad, no se puede considerarse la extirpación de los ganglios vecinos, la extirpación del nervio, la extirpación de la arteria, la extirpación de la musculatura de la zona, entonces, según el grado de malignidad. Aún así, el pronóstico es malo, la recidiva es alta y debido a que por la presencia de estructuras vecinas muy importantes, uno no puede hacer una extirpación con amplio margen. A veces uno puede traer toda la cantidad de tejido que se necesite, aún así la recidiva es altísima. Difícil extirpar demasiado tejido en estructura de la cabeza del cuerpo. Bien. Entonces,